Soy el licenciado Joshua Barbosa, director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica. Este es el segundo tema en margen del curso en proceso del cuidado enfermero, visto desde la teoría del universo nodal del ser. Es un curso que es parte de las competencias de los nuevos miembros de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica y además también de las personas que tengan el interés de poder escuchar estas conferencias que vamos a compartir con muchos colegas en nuestras redes sociales. Bien, esta conferencia, denominada La complejidad de la teoría singular en el desarrollo del ser, es parte también de la segunda parte, de la segunda edición, por así decirlo, de la teoría del universo nodal del ser, en donde hago un pequeño despliegue de la singularidad del ser, basándome en su trascendencia y tomando las ideas de Jean-Paul Sartre, Immanuel Kant, Edgar Morin, respecto a la realidad auténtica, pensando siempre en la complejidad del ser y del mundo. En ese sentido, he tenido la idea de poder demostrar la aplicabilidad de la teoría singular y de la realidad auténtica, basadas en sus trascendencias y en las realidades percibidas o representaciones mismas dentro de la cualidad del ser, donde me da o me brinda una idea más amplia en el desarrollo del ser, que es algo que me gusta mucho trabajar, ya sea en los estadios del desarrollo, según Jean Piaget. Es para mí pertinente poder trabajar esta área del desarrollo. En este caso vamos a iniciar con el periodo sensorio-motor. Para mí es importante que se conozca esta forma de trabajo y cómo se aplica la teoría. En el video anterior se los voy a mandar a los correos electrónicos más adelante. Les voy a presentar el video anterior para que conozcan cómo es que se está dando la teoría del universo nodal del ser y la teoría singular, ¿no? La teoría singular es una abstracción de la teoría del universo nodal del ser, basándome en la trascendencia y en la realidad auténtica. ¿Bien? Entonces, si es que no hay ninguna pregunta antes de iniciar, pues espero que todas las personas presentes tengan esta consecución del tema que a presentar. Las personas que escuchan por primera vez esta conferencia, que van a poder verla en el canal de YouTube, verán que abajo, al final del video, en la parte inferior, habrá un link donde puedan dirigirse al video anterior para que tengan la hilación de los temas o la consecución de las conferencias. Bien, vamos entonces a iniciar con la definición del desarrollo. El desarrollo es sinónimo de cambio y transformación de la materia. Este desarrollo supone la modificación de un estado anterior. Bien, cuando hablamos de transformación, hablamos de cambios, hablamos de formas irreversibles y caóticas de transformación, de modificaciones. Y cuando hablamos de desarrollo, hablamos de una forma superior o de superioridad a un estado anterior, a una forma de ser. El desarrollo es una forma de crecer, ¿no? De transformarse, de cambiar, donde nuestras estructuras, en este caso biológicas y psicológicas, espirituales, van adquiriendo nuevas cualidades para poder otorgar o fundarse nuevas situaciones y por lo tanto nuevos momentos vividos. Por lo que puedo decir de que el desarrollo otorga la irreversibilidad de los momentos. ¿Qué quiere decir? Yo, dentro del trabajo de la teoría del universo nodal del ser y la teoría singular, tomando las referencias de Edgar Morin respecto a la complejidad, también puedo citar a Prigogine, hablando de las estructuras disipativas, que demuestran de que todo cuerpo transformado es irreversible
el ser de subjetividad, que es el ser mismo. Nosotros como seres humanos somos seres irreversibles en nuestro desarrollo. Cada etapa a desarrollar, cada estadio psicológico, en este caso vamos a empezar aludiendo al ejemplo del periodo sensorio-motor de Jean Piaget. Cada estadio a desarrollarse denota diferentes características, y cuando una persona o un ser asciende a un estadio superior, lo que se sucede es una transformación y una forma irreversible de superiorización. O sea, nosotros vamos a ser cada vez más seres superiores, no por la superioridad del ser, sino por la transformación que este mismo se denota, ya sea de forma cronológica y también de forma transfenoménica. Nuestra forma de ser en el mundo es una forma irreversible por cada experiencia que nosotros vivimos, que se traduce en el tiempo como momentos. Puedo decir entonces que el desarrollo completa momentos y lo vuelve irreversible en cada forma que se da, en cada fenómeno que se brinda, en cada fenómeno que se va otorgando. Esos fenómenos permiten la transformación de la materia, puedo decir que es la esencia del ser, que va transformándose, mas no cambia la esencia. Por ejemplo, en este caso nosotros podríamos decir que la esencia del ser es el ser humano. La forma superior de la humanidad es, bueno, aunque no pueda existir una forma superior, pero puedo hablar de superioridad de estadio, de superioridad de fenómenos. La superioridad del ser humano es el crecimiento de la experiencia, el aumento de la experiencia de la propia vida que este tiene en función de los momentos que desarrolla. Para mí el desarrollo entonces es la transformación del ser en función de los momentos sucesivos y simultáneos con el mundo. De tal manera que mi prioridad no se va a encontrar en poder dirigirme a las características de cada fenómeno, sino simplemente a la sucesión de cada fenómeno y el impacto que éste tiene en cada etapa y en la etapa posterior. En la etapa anterior no, porque la etapa anterior, el estadio anterior, impacta en el nuevo, impacta en el que yo estoy. Significa que yo tengo que ver el impacto de ahora, de mi estadio donde yo me encuentro, y el impacto que tendrá el estadio con cada fenómeno que tiene para la etapa posterior. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de desarrollo hablamos de superación, no hablamos de retroceso, ¿no? de forma de retrospectiva, de evolución. Nosotros no tenemos una evolución retrospectiva. Bueno, podríamos decir que sí en ciertas cosas, ¿no? Hablamos de la violencia y las guerras, que son forma retrospectiva de evolución. No se vive todavía en el... podemos decir que somos cavernícolas todavía, que pensamos solamente en la destrucción en vez de la creación, ¿no? Y lo justificamos como palabra transformación. La transformación del ser entonces se va a basar en el impacto que tiene en cada estadio, en el impacto que ocurre cuando yo supero el estadio anterior. No puedo retroceder, puedo mirar atrás el estadio, pero al intentar mirar atrás, ese estadio se modifica en mí nuevamente. ¿Por qué? Porque ya se vuelve un momento pasado, un momento de experiencia, y esa experiencia otorga mi cualidad para nuevamente todos los efectos que pueda ocasionarme el futuro estadio o el estadio superior al que me encuentro ahora. Podríamos decir entonces o describir tres estadios: el estadio anterior, el estadio en el que me encuentro y el estadio posterior. Mi desarrollo se va a basar en el impacto que tiene mi estadio de ahora en el estadio posterior, ¿no? En eso se basa el desarrollo. Este desarrollo está en función entonces del tiempo y de las cualidades del ser. Está en función del tiempo porque no podemos, o sea, es innegable el factor cronológico que se tiene en la biología del humano, ¿no? En la biología del ser. Cada vez que nosotros intentamos modificar los momentos, es imposible modificar el tiempo, ¿no? El momento inclusive no se puede modificar tampoco porque es inherente.
Y hablo de modificar o de manipular el momento en el sentido de que yo intento limitar las cualidades de la humanidad, del ser con el cual yo me relaciono. También menciono de que el desarrollo está en función de las cualidades del ser. Y esas cualidades son la experiencia previa, la percepción de la situación y la percepción de la realidad. Eso lo vimos en la conferencia pasada. Entonces, vamos a hacer una retroalimentación. Lo que yo quiero que se entienda. Para mí, desarrollo es sinónimo de cambio y transformación de la materia. Hablo de transformación por el impacto que tiene el desarrollo actual sobre el desarrollo posterior. La transformación me permite ser irreversible, modifica el estado anterior. Yo ya no soy el mismo y por más que tenga un origen, ese origen me va a permitir únicamente ser experiencia, ¿no? Ser experiencia previa, fundar momentos, formar nuevas situaciones. El momento pasado ya deja de ser un momento y solamente forma parte del momento posterior, ¿no? Entonces, mi forma de ser en el mundo es siempre prospectiva. Yo voy hacia adelante, ¿no? Nunca voy hacia atrás, ¿no? Y esa forma de ir adelante nunca tampoco es la misma dirección, ¿no? Puedo ir en cualquier momento, en cualquier punto de mi vida. Y en cualquier punto del desarrollo tampoco va a ser la misma. Yo no puedo decir que la característica de mi desarrollo siempre va a ser igual a la característica del desarrollo de otro. Lo importante no es la característica del fenómeno del estadio. Lo importante es el impacto que tiene el estadio actual sobre el posterior y de los factores que intervienen en los fenómenos de cada estadio. Eso es lo importante. Bien. Dice, sin embargo, vamos a ver esas relaciones. El desarrollo, transformación implica progreso, y lo vimos. Si estoy mencionando de que el desarrollo implica superación, implica formas irreversibles de ser, significa que mi desarrollo tiene una visión prospectiva, más no lineal, pero sí prospectiva. Entonces yo digo que el desarrollo implica el progreso. Pero menciona también de que el progreso implica superación del estado. Lógico, el progresar en mi forma de ser al mundo es superar el estado en donde yo me encuentro y llegar a un estado diferente, superior. Pero eso no significa que sea mejor. Las características del estado entonces no son importantes. No es porque no sean relevantes. Dejan de ser para mí importantes porque se vuelven secundarios. Porque lo que me importa en realidad son los factores que influyen en esas características. Por ejemplo, vamos a verlo más adelante en el modelo, de que los factores que intervienen en el desarrollo del niño son, por ejemplo, la nutrición, la salud, cobertura de salud, la atención y amor de la madre, la atención de la familia, educación, factor vivienda, bueno, y muchísima cultura, demografía, socioeconómico, espiritual, etc. Son factores que influyen de tal manera que modifican las características propias del fenómeno que se sucede en el estadio antes de pasar al próximo. Si yo modifico los factores, voy a modificar entonces los fenómenos. Si dejo de modificar los factores, ¿los fenómenos deberían modificarse? También se modifican. Entonces, para mí es importante manipular los factores influyentes en las características del fenómeno al cual pertenece el estadio, más no los fenómenos mismos, porque los fenómenos siempre se van a dar independientemente que existe el estadio. El fenómeno siempre se va a dar porque existen factores que influyen sobre él, que influyen sobre la misma esencia del niño, la misma esencia del ser del niño, que es simplemente ser niño, un niño de 2 años o menor, que tiene ciertas características biológicas y psicológicas determinadas, pero que no son las mismas, y tampoco el desenvolvimiento de este niño en el estadio va a ser el mismo por los factores que influyen sobre él. Hablo, como le dije, mencioné hace un momento, los factores culturales, demográficos, económicos, familiares, de cariño, amor, salud, educación, vivienda, espirituales y todos los factores que puedan influir en los fenómenos que va a desarrollar el niño y en los cuales se va a desenvolver
para poder lograr superar el estado en que se encuentra, el estadio en que se encuentra y poder continuar con su vida. Pero eso no significa que lo que yo desarrolle será igual en otra persona. Lo que me vuelve singular entonces no es el fenómeno mismo y la característica del fenómeno, sino el impacto que tiene mi fenómeno de mi estadio sobre el estado posterior, ¿no? Para que yo tenga impacto en ese estado, el estado anterior tuvo que tener impacto sobre mi estado actual y yo tendré en el estado posterior. Y cuando esté en el estado posterior, impactaré sobre el estado siguiente. Entonces, es impactos o trascendencias de los fenómenos mismos, pero no de sus características. ¿Por qué? Porque las características los podemos denominar como los hitos del desarrollo, que mencionaba Piaget, que el niño va a cumplir para poder mencionar que está como teniendo los requisitos o parámetros para poder pasar al siguiente estadio. Entonces, la edad o la cronología, por así decirlo, biológica, no tendría trascendencia ni relevancia. Entonces, por eso les repito que para mí es importante manipular los factores que influyen para poder demostrar los cambios de los fenómenos y el impacto de estos en el estado posterior. ¿Bien? ¿Me copian? ¿Me copian? Espero se me esté escuchando. ¿Me copian? Bien, vamos. Continuemos. Bien, miren, si estamos viendo un silogismo, ¿no? Si digo que el desarrollo implica progreso, el progreso implica superación del estado y la superación del estado implica generación de efectos deseables. Haciendo un silogismo lógico, yo voy a poder decir de que el desarrollo implica entonces generación de efectos deseables. Hasta aquí yo estoy muy de acuerdo. Porque el desarrollo sí implica efectos deseables, porque los efectos deseables en el desarrollo del niño no son los mismos fenómenos, sino el impacto que va a tener estos fenómenos sobre el nuevo estadio. Yo puedo desear, percibir, representarme fenómenos, pero esos fenómenos no van a ocurrir porque son aleatorios. Y esta aleatoriedad de los fenómenos en cada estadio se va a suceder por los factores que influyen sobre estos fenómenos mismos. Bien, entonces por eso puedo decir que el desarrollo implica generación de efectos deseables. Bien, ¿se me escucha? Bien, continuamos. Bien. Bien, puedo decir entonces también de que el desarrollo es, ya mencioné en las literaturas, ¿no? Donde surge lo nuevo y lo viejo perece. Entonces, por eso les menciono los efectos deseables. Yo intento tener efectos producto de los fenómenos, pero yo no voy a ver los fenómenos, yo voy a ver el impacto que tiene en este nuevo estadio, producto de los factores que influyeron sobre esos fenómenos. Los fenómenos son importantes porque son parte de las cualidades del estadio y por lo tanto del ser, en este caso del niño. Pero si me baso yo únicamente en los fenómenos, yo puedo predecir el siguiente fenómeno y únicamente dedicarme a la característica del siguiente o del fenómeno posterior. Entonces me encerraría a que dos cosas, a modelos o efectos positivos. Hablo de un paradigma de la metamorfosis, es decir, nueva creación. Estoy como si el niño fuera un capullo donde está un pequeño ser torpe, un pequeño ser que aún no tiene la capacidad funcional ni la capacidad biológica de poder dar al mundo todo lo que el mundo quiere de él. Pero cuando rompe ese capullo y se abre la mariposa, es un ser bello, un ser capaz, un ser apto para afrontar al mundo. Entonces es un paradigma positivo y positivista porque estoy
midiendo la cantidad, más no intentando ver o percibir la cualidad de las características del niño. ¿Por qué? Porque si completa el hito, independientemente cómo lo completó, puede pasar al siguiente estadio. Pues no. Vamos a ver cómo es el modelo de los efectos deseables. También hay un paradigma negativo, ¿no? Un paradigma de la incompletud. Puedo pensar de que cuando no cumple los fenómenos o las características de los fenómenos dentro de ese estadio, pues no completa los requisitos para poder continuar a la siguiente etapa o al siguiente estadio, independientemente de la edad. Bueno, como les mencioné, es para mí importante la edad, es para mí importante el tiempo que el niño va a... ¿no? Es importante para mí el tiempo que el niño va a tener, porque es parte del desarrollo. Es parte del desarrollo. Más no es algo único que debe tener como único requisito la edad del niño para aprovechar los estadios. No, porque como les dije, a mí no me importa mucho, porque es algo secundario para mí, las características de esos fenómenos que va a desarrollar dentro del estadio. Lo que me importa son los factores que influyen sobre él para el impacto que tienen este fenómeno o ese estadio en el siguiente, y la forma de resolución de su vida. Eso es lo que me importa. ¿Bien? Vamos entonces a hablar del modelo de los efectos deseables. Este modelo de los efectos deseables tiene una visión lineal del desarrollo, ¿no? Dice donde la eficacia sigue una línea secuencial y lógica y unidireccional. Lógico, este modelo, por basarse siempre en el paradigma de la metamorfosis, decide que todo es positivo y que la transformación se da pero de una forma positiva y también predecible, es lógica porque no puede ocurrir otra cosa, ya se sabe lo que va a pasar, y es unidireccional porque se sigue una secuencia lineal, una secuencia única, una secuencia que yo sé que va a pasar por esa etapa y que yo puedo al describir lo que sucede en la realidad, es decir, está ocasionando esos efectos que yo pienso que está sucediendo, hablo de efectos deseables, pues entonces me daría pie a poder pensar de que sí se está cumpliendo lo que yo pensé que se iba a cumplir o que yo predije que se iba a cumplir, y por lo tanto, para mí, el desarrollo del niño... Disculpen, para mí el desarrollo del niño se daría... A ver, disculpen, creo que se pasó un poquito. Bien, parece que ha parado las conferencias un momento. De todas maneras, si no me terminaron de escuchar o están bien escuchándome, les digo que la conferencia está siendo grabada para las personas que no pueden escuchar todo. Lo voy a terminar de grabar y lo subiré al canal de YouTube para que puedan todos escuchar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se me escucha? ¿Me copian? Bien, voy a continuar entonces. Como les decía, el modelo de los efectos deseables en el desarrollo del niño tiene una visión lineal del desarrollo, ¿no? Una visión en donde los efectos que van a ocurrir, que son las características de cada fenómeno, me van a permitir predecir el efecto posterior, pero no del estadio, ni tampoco de los factores que influyen sobre él, sino que lo que me importa es que desarrolle un hito del desarrollo, un hito del estadio, que desarrolle una característica del fenómeno del estadio, para que el fenómeno siguiente en el estadio posterior tenga relación con el fenómeno anterior. Es decir, sí tengo una secuencia, pero yo voy a priorizar la consecución predecible de ese fenómeno. Por eso se menciona que es lineal y tiene una forma unidireccional de desarrollo, ¿no? El niño va desarrollando cronológicamente, biológicamente y genéticamente. Dice, el fin es alcanzar el hito del desarrollo y correlacionar con el resto de los hitos para pasar a la siguiente fase. Miren, el fin es alcanzar el hito del desarrollo, o sea, completar la característica del fenómeno.
y correlacionar con el resto de los hitos, es decir, completar las siguientes características del fenómeno y poder llegar a la siguiente fase. Es decir, no me importa el impacto que tengan en la siguiente fase, lo que me importa es que pase. ¿Por qué? Porque yo ya sé que va a pasar por la edad que sigue avanzando, por el tiempo, y además porque ya cumplió las características del fenómeno. Eso es lo que nos dice el modelo de los efectos deseables en el desarrollo del niño. Sí, vamos a ver. Sé que se cortó un poco, como les dije, no hay ningún problema, la conferencia está siendo grabada, ¿sí? Bien, entonces les menciono que tiene una perspectiva cronológica y biológica. Este modelo de los efectos deseables se sustenta en que el desarrollo se realiza según un plan y orden determinado genéticamente. Ya los hitos son válidos, los hitos son inmodificables, los hitos son únicos, ya no puede haber más hitos. ¿Por qué? Porque todos ya tienen un orden cronológico y tienen un orden genético de desarrollo. El niño va ganando y va adquiriendo experiencia y va desarrollando nuevas habilidades y nuevas destrezas que me van a permitir predecir la sucesión al siguiente estadio. Por eso le menciono, el modelo de los efectos deseables se basa más que todo en las características del fenómeno, en que se complete esa característica y en la sucesión a esa característica para el siguiente estadio, ¿no? Independientemente del impacto que tenga este fenómeno sobre el siguiente y también independientemente de la influencia y de la importancia que tenga los factores influyentes, los factores principales, los factores determinantes sobre esas características del fenómeno. ¿Me copian? Bien. Muy bien. Gracias. Muy bien, continuamos. Entonces, el estadio según lo deseado, es decir, el estadio según el modelo de los efectos deseables, sería la metamorfosis o incompletud de los criterios. Metamorfosis, como les dije, porque es una transformación a algo predecible, pero que es positivo, que es esperado, ¿no? Porque tú no creo que esperes lo negativo, pero puedes tener en cuenta que si ocurre alguna incompletud de la característica del fenómeno del estadio, puedes suponer que el niño no va a seguir al siguiente estadio, ¿no? Entonces no se hablaría de desarrollo en niños que no completan las características del fenómeno de ese estadio. Pues yo creo que sí, lo vamos a ver más adelante. El estadio según lo deseado sería la metamorfosis o incompletud de los criterios que determinan el desarrollo para pasar al siguiente estadio. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? De que el modelo de los efectos deseables, repito, se basa en completar las características del fenómeno del estadio que va a completar y que va a evidenciar y en el cual se va a desenvolver el niño para poder llegar al siguiente estadio, sin importar el impacto que tenga este. ¿Ven? Sin importar el impacto que tenga este estadio. Lo que es importante es que pase. Lo que es importante es que complete, porque si completa todas las características del fenómeno del estadio, me va a permitir llegar al próximo estadio. Si no lo completa, si no completa las características del fenómeno del estadio en que se encuentra el niño, pues puedo predecir que el niño no pasará al siguiente estadio y si lo pasa, arrastra el anterior. Pues para mí no sucede eso. ¿Por qué les voy a mencionar? Vamos a ver. Este es el modelo de los efectos deseables, ¿no? Y que pude traducir del modelo de Jean Piaget, ¿no? Es decir, para que si se encuentra el niño en el estadio A, los fenómenos que suceden dentro de ese estadio son completados para poder pasar al siguiente estadio, que es el estadio B. Por ejemplo, podemos hablar de un periodo sensorio-motor y luego pasar a un periodo preoperacional, completando las características o los hitos, que son las características del fenómeno del estadio. Me va a permitir, una vez completos estos hitos, pasar al siguiente estadio, que sería, en este caso, el periodo de operaciones concretas, ¿no? A ver, sensorio motor, preoperacional, lógico concreto y después el lógico formal, ¿no? Esos son los estadios
disculpen, el modelo de los efectos deseables, ¿no? Puedo yo pasar al siguiente estadio solamente completando los hitos del desarrollo en donde el niño se encuentra en el estadio anterior, ¿no? Entonces, como le dije, nuevamente, les repito, que el modelo de los efectos deseables lo único que pide para pasar al siguiente estadio es completar las características de los fenómenos que se encuentran en el estadio anterior, sin importar el impacto que tenga en el siguiente estadio y después en el siguiente estadio, ¿no? Si fuera así, pues todos los niños crecerían de manera igual o todos los niños tendrían repercusiones en sus vidas de manera también igual y totalmente caótica o deficiente, ¿no? ¿Me copian los demás? ¿Hay colegas que no me pueden copiar? Bien. Bien. Bien, continuamos. Entonces vamos a hablar ahora de cómo es que se toma la teoría singular del ser, la teoría singular del ser, que es parte de la teoría del universo nodal, en el desarrollo del niño. Vamos. La teoría la teoría singular del ser, parte de la teoría del universo nodal del ser, tiene una visión caótica, tiene una visión de transformación irreversible, de transformación ¿qué quiere decir? De que si tú pasas a un siguiente estadio, pues ya es uno nuevo, ya no tienes por qué ver atrás. Lo que quedó atrás te va a servir para donde estás ahora, y es en ese estadio. No me va a importar o va a tomar un papel secundario las características de los fenómenos que está realizando. En la teoría singular lo que me va a importar son los factores que influyen sobre esas características y el impacto de estos fenómenos sobre los fenómenos siguientes, ¿no? El desenvolvimiento aleatorio, que yo puedo predecir que va a llegar al siguiente estadio, pero no puedo predecir los fenómenos que va a desarrollar durante cada estadio, porque pueden ser totalmente aleatorios al modificar los factores que influyen sobre estos. A ver, ¿qué nos dice la teoría del ser, la teoría singular del ser sobre el desarrollo? Dice, la consecución del efecto deseable, ya sea positivo o negativo, como lo mencionan los efectos deseables, el modelo, está en función de los factores que influyen en el estadio. Luego vamos a ver cuáles son esos factores probables que influyen en el estadio. El estadio siguiente no depende del estadio anterior. No dependo yo del estadio anterior, sino de la percepción de los fenómenos que ocurrieron para llegar al estadio actual. O sea, yo no dependo en realidad del concepto del estadio. Yo dependo de cómo haya percibido el fenómeno actual para poder reconocer el impacto que voy a tener sobre el posterior, ¿no? Eso es lo importante del desarrollo. Es decir, no ver las características, sino la percepción que tengo de estas características para permitirme un impacto posterior. El niño se da cuenta de las acciones que va realizando. En el periodo sensorio-motor, lo que él realiza es la repetición de las actividades que va descubriendo. Entonces significa que tiene una percepción de lo que está viviendo el niño. Y al repetir va a llegar a una etapa posterior, que se va a llamar el ensayo y el error. Y eso es producto no de la característica que está viviendo, sino de los factores que están influyendo sobre él. En este caso, si yo estimulo... ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me copian? Bien, si yo estimulo a un niño, o los factores que influyen sobre el niño, por ejemplo, hablo de factor cultural, porque vamos a ver, un niño del monte, donde los padres lo tienen, hablo de los niños que, por ejemplo, de padres que trabajan en el campo, lo tienen puesto en su espalda, hablo de un niño de 2 años, puesto en su espalda con los trapos bien amarrados sin poder moverse. Esos niños podrán desarrollar las características de sus fenómenos, en este caso, por ejemplo, de acción y repetición, al tener que manipular algo. Pues no, porque los padres están trabajando la mayor parte del día y al llegar a sus casas, pues lo único que hacen es echar a su niño a dormir y ellos también. Entonces el niño no completa los fenómenos, pero eso no significa
que no complete el estadio. ¿Por qué? Porque no me va a importar, como le dije, las características de los fenómenos que desarrolle. Lo que me va a importar es que el niño perciba esos fenómenos por los factores que influyen sobre él. ¿Por qué? Porque si yo puedo aconsejar a la madre a que realice tales actividades, las características dejan de importarme. Me van a decir muchos, ¿pero por qué? Las características son importantes porque a través de eso tú puedes calcular o puedes medir la efectividad de cada característica del fenómeno. Lógico, la efectividad de cada característica se va a dar no por la capacidad propia del niño, sino por los factores que van a influir sobre esas capacidades. Y el impacto que va a tener en el siguiente va a depender no de la característica propia, sino de la percepción que yo maneje sobre el niño y que el niño maneje sobre sí para poder completar, por así decirlo, el mismo fenómeno y llenar una percepción global de su estadio y poder pasar al siguiente. Me dirán entonces, ¿acaso el niño percibe su propio estadio? No, no percibe su estadio. Lo percibimos nosotros como profesionales que sabemos que está en este estadio. Lo que percibe el niño son las acciones que tiene este niño. El niño puede percibir la realidad, en este caso en un periodo sensorio-motor, por las acciones que está realizando. El niño es consciente de lo que realiza, mas no tiene la capacidad neurológica para realizar actividades más completas. ¿Por qué? Porque necesita tener una edad, hablo de en este caso sí apoyo ya la parte cronológica, una edad mental mayor para que cada vez vaya desarrollando. Y eso lo va a hacer, nuevamente repito, lo va a hacer no por las características del fenómeno que desarrolle, sino por la percepción que tenga de este, y esta percepción va a depender únicamente de los factores que influyen sobre esas actividades o sobre estos fenómenos. Entonces, para mí, si yo reconozco que los factores son más importantes que las mismas características, pues entonces también debo de considerar de que el impacto que va a tener al desarrollar tal fenómeno para pasar al siguiente estadio también es importante, ¿no? Entonces, espero dejarme entender. ¿Qué nos dice? ¿Qué se sustenta el modelo del desarrollo del ser basado en la teoría del universo nodal del ser o la teoría singular del ser? Que el desarrollo del estadio se basa en la secuencia aleatoria y caótica del fenómeno, independientemente de la característica del fenómeno. Como les dije, no me importa la característica del fenómeno, me importa el fenómeno mismo que está en función de los factores que influyen sobre este fenómeno y del impacto de este fenómeno sobre los siguientes. Entonces, yo no puedo predecir el fenómeno siguiente, pero sí puedo predecir el estadio. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la edad. Yo ya sé que se encuentra en el estadio, en el periodo sensorio-motor, y va a pasar al periodo preoperacional en la siguiente edad, pasado los 3 años, pasado 2 años, ¿no? Hablo de 2 años, 11 meses, 29 días, ya llegando a los 3 años, hasta los 5 o 6 años o 7 años, como algunas literaturas manejan, ya estamos llegando al periodo el periodo preoperacional, en donde el niño ya va a desarrollar otras actividades, pero para mí, como les digo nuevamente, no son importantes las características de cada actividad o cada hito. Lo que es importante son los factores que influyen sobre él. Si yo no manipulo los factores, los hitos del desarrollo o las características del fenómeno de ese estadio, que son los hitos de desarrollo, tampoco tendrán impacto, porque no estoy manipulando los factores que influyen sobre él. No debo de olvidarme de esos factores. Mi trabajo como enfermero va a estar siempre dirigido a la manipulación de esos factores. Si yo los manipulo de manera negativa, puedo predecir quizás un impacto también negativo, que no puedo describir las características de ese impacto, pero sí puedo creer que puedo tener un impacto negativo si es que yo estoy viendo como otro enfermero que mi colega está realizando está manipulando de mala manera los factores que influyen sobre los fenómenos del niño en el estadio. Entonces yo para eso debo ser consciente. Y la enfermera es la única capaz profesionalmente para poder realizar las actividades sobre el niño desde la etapa del periodo sensorio-motor hacia la adolescencia, ¿no?
Hablo en este caso del periodo del niño, hablo del niño hasta adolescente. La enfermera es la única capaz, la única profesional capaz de poder manipular los factores, porque las evaluaciones de las características de los fenómenos que se va a desarrollar en el estadio lo puede hacer cualquier profesional. E inclusive si usted le entrena a la madre a que pueda evaluar los hitos que va a desarrollar el niño, la madre lo puede hacer muy bien, porque es la madre quien pasa muchísimo más tiempo con el niño. Pero no lo hace. No hace la manipulación de los factores que influyen sobre estos fenómenos. Lo hace la enfermera, lo hace el enfermero. Somos entonces los únicos profesionales capaces de poder manipular esos factores, porque tenemos la capacidad profesional de poder realizarlos adecuadamente y de poder emplear técnicas o estrategias que me permitan no completar, sino, ¿cómo les puedo decir? De poder desarrollar las características de los fenómenos sin importarme esas características, sino importándome los factores y el impacto que tenga sobre ellos. La enfermera, a través de su investigación, la enfermera, a través de la atención que tenga, una atención global, una atención integral que tenga, para poder modificar los factores de una manera beneficiosa para poder desarrollar excelentes fenómenos que me permitan pasar a un excelente próximo estadio que tenga impacto de este actual sobre el posterior y luego hasta poder llegar a una edad adulta saludable, pues sería excelente. Y el niño no pudo desarrollar todos los hitos del desarrollo o no pudo desarrollar todas las características del fenómeno del estadio, entonces significa que no podrá pasar al siguiente estadio. Pues no es así. Quizás el niño pueda desarrollar otras actividades que puedan traducir los fenómenos, porque como les dije, si yo me baso en las características, pues la incompletud de estas características me van a permitir predecir un efecto negativo posterior. Pero eso no es así, porque el niño va a desarrollar de forma singular, cada fenómeno para pasar al siguiente estadio, ¿no? Vamos a ver, si un niño que genéticamente nace inteligente y no necesariamente tienen que actuar todas las características del desarrollo dentro del periodo, pero hay una buena manipulación de los factores, significa que como no completa los hitos independientemente de unos excelentes factores influyentes y independientemente también del impacto que tenga sobre el siguiente, puedo decir que el niño cuando llegue a la edad adulta todavía arrastrará los periodos anteriores, ¿no? Ese término de arrastrar los periodos anteriores lo domina más que todo Sigmund Freud, ¿no? Que si no paso la etapa anal o la etapa fálica, no puedo pasar a un siguiente estadio o arrastro el estadio. Jean Piaget no mencionaba esto, pero los psicólogos en parte tienen esta percepción. No hablo de todos los psicólogos, no quiero generalizar. La mayor parte de psicólogos opina de que sí se pueden arrastrar características que van quedando rezagadas y por lo tanto incompletas para el desarrollo normal del niño hasta la edad adulta, provocándole problemas. Nuevamente entonces puedo decir de que el impacto sí es importante, ¿no? Y ese impacto es importante en la medida de los factores que influyen sobre los fenómenos, más no de los fenómenos mismos, ¿no? Eso es lo que yo defiendo. Bien, entonces también la teoría del universo nodal y la teoría singular del ser dentro del desarrollo sí considera el desarrollo en función de los efectos deseables, ¿no? Sí acepto yo los efectos deseables, porque yo deseo que el niño llegue a una etapa posterior, ¿no? Y aparte que lo va a llegar independientemente de las características, porque cronológicamente o biológicamente el niño va a llegar a tener 3 a 5 años, ¿no? Eso no lo puede impedir. Por eso yo deseo que el niño llegue a fenómenos superiores y cada vez mejores, ¿no? Pero nuevamente, como repito, no es importante para mí las características, sino el impacto que tiene y los factores que influyen sobre esto, ¿no? Por lo tanto, dice, no depende de la dirección del fenómeno que otorga el estadio, sino solo de la consecución del estadio. Miren,
no depende de la dirección del desarrollo del fenómeno que otorga el estadio. O sea, no me importa que sea lineal, me importa la consecución. O sea, que tiene que llegar al siguiente estadio, bien o mal, pero va a llegar. Para eso yo manipulo los factores. No me importa el orden en que llegue al siguiente estadio, me importa los factores y el impacto al llegar al siguiente estadio. Entonces, hablamos de las tres cualidades del ser, ¿no? que son las cualidades que me van a permitir restar a la realidad auténtica, que es la esencia del niño, en este caso, que es solamente ser un niño en el periodo sensorio-motor, y me van a poder otorgar realidades percibidas, es decir, lo que yo percibo. Por eso, cuando yo percibo sin cualidades, yo me voy a dirigir únicamente a una de las características, o utilizando una de las cualidades, me dirigiré a solamente evidenciar las características del fenómeno del estadio del niño, más no al fenómeno en sí, sino a las características del fenómeno, lo cual es un absurdo, ¿no? No puedo yo pretender mirar la característica del fenómeno y creer que estoy mirando al fenómeno en completo, en totalidad. No puedo mirar la totalidad del fenómeno observando únicamente las características del fenómeno. Debo yo de continuar permitiendo desarrollar el fenómeno y continuar no evidenciando sus características, sino los fenómenos posteriores. Entonces, me olvido de las características y solamente me permito la importancia que desarrolle un fenómeno, ¿no? Y el impacto beneficioso, lógicamente, beneficioso que tenga sobre él. Entonces, muchas personas me van a decir también, si no te importan las características, entonces tampoco te va a importar el impacto, porque no vas a poder medir el impacto a partir de las características. No, yo mido el impacto del fenómeno por el fenómeno mismo. Yo mido el impacto del fenómeno por los factores que influyen sobre este fenómeno, más no de las características. Si las características del fenómeno serían importantes, únicamente yo voy a ver la consecución del fenómeno y no me va a importar más que la consecución en edad y en completud, por así decirlo, si es que existe esa palabra, de esas características. Pues no. Yo puedo decir de que puedo presenciar, describir, vivir, percibir, representar el impacto que tienen los fenómenos, no por las características, sino por los fenómenos mismos en función de los factores que influyen sobre este fenómeno. Es decir, de los factores demográficos, culturales, sociales, económicos, espirituales, religiosos, familiares, históricos, todos los factores que pueden influir sobre el niño. Educación, vivienda, salud, cobertura de salud y todos los factores que pueden influir sobre el niño para que el fenómeno sea de impacto en el posterior estadio. Y puedo evidenciarlo o cualitativa o cuantitativamente puedo demostrarlo, puedo evidenciar ese beneficio del niño. Si me baso en las características, me olvido de los factores, porque mi prioridad va a estar en que el niño desarrolle las características independientemente de los factores. Promoción de la salud, me dirán algunas enfermeras. Señor, promoción de la salud, ahí vas a modificar los factores. No modifico los factores en la totalidad con la promoción de la salud, porque la promoción de la salud va a estar en función de las características del fenómeno. Pero si es al contrario, si yo me baso primero en los factores que influyen sobre esos fenómenos o sobre esas características de esos fenómenos, la promoción de la salud sí va a ser el principal pilar para la atención del desarrollo del niño y no va a ser un papel secundario. O sea, empezaría promocionando salud, no esperando ver alguna alteración para promocionar la salud. ¿Por qué? Porque por la cantidad de niños que puedo atender en un día para hacer el control de crecimiento y desarrollo, en este caso en un niño menor de 2 años en el periodo sensorio-motor, pues mi prioridad va a ser, no, el niño está bien, pum, adiós. El siguiente, el niño está bien, pum, adiós, peso, talla y adiós. El niño está bien, peso, talla y adiós. Entonces, no, si yo empiezo a promocionar la salud, voy a modificar los factores las características de ese fenómeno y poder hacer un seguimiento posterior de apuntando su dirección, apuntando en la historia clínica misma y ver nuevamente o posterior las características de ese fenómeno solamente para poder evidenciar el impacto que tiene en el siguiente estadio, ¿verdad?
Entonces vamos a pasar al modelo que he propuesto a partir de la teoría de la singularidad del ser o la teoría del universo nodal del ser sobre el desarrollo del niño, ¿no? Miren, vimos aquí en el modelo de los efectos deseables un modelo lineal, ¿no? Aquí en la teoría vamos a ver un modelo quizás circular. ¿Por qué no es lineal? Porque yo puedo con esta flecha permitirme infinitas. En este caso, miren, vemos la letra A y una flecha que se dirige hacia la letra B. Y la letra B hay una flecha que está diferente, que se dirige hacia el siguiente estadio que está en color rojo, que se encuentra la letra, bueno, aquí debí poner C, no, que se encuentra la letra D. Entonces, y la letra D nuevamente pasa al siguiente estadio en color blanco, donde se encuentra la letra E. Miren, y las flechas están en diferente orden, no significa que voy a llegar de la A, B, C y D, así en el mismo orden. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puedo traducir? Los estadios son cada línea, cada límite, cada letra, por así decirlo. Y los fenómenos es el contenido dentro de cada letra, es decir, el color que le da a este círculo. Bien, en este caso vemos un círculo gris, un círculo bueno, un círculo, bueno, no lo puedo definir tan color. Un círculo negro va a ser un círculo gris, o un círculo plomo, un círculo rojo o conchuevino, por así decirlo, y un círculo perla o blanco, como lo puedan ver ustedes. Bien, el estadio A, estadio B, estadio D y estadio E. El fenómeno es el color. Y la flecha está en cualquier parte del color, no tiene una forma lineal, que significa que no me importa la característica lineal, consecutiva, no, me importa que esté en el fenómeno, que tenga que completarlo, sino que se encuentre en el fenómeno. Independientemente que esté en cualquier parte del fenómeno, me va a importar que continúe el estadio, que al llegar los fenómenos continúe el estadio, ya sea por la edad, y una vez completado el estadio, poder representar o percibir el impacto que tiene, ¿no? Y como le dije, este fenómeno, el impacto que tiene, va a estar en función de los factores influyentes. Vamos a ver cuáles son otros factores influyentes. Demografía, ambiente, cultura, nutrición, cobertura y atención de salud, prevención y promoción, la misma familia, la edad del niño, el estímulo y el amor que se le tenga. Estos factores influyentes van a influir, valga la redundancia, sobre los fenómenos y el impacto que tiene al pasar a la siguiente etapa, al siguiente estadio, ¿no? Entonces yo puedo ver el impacto a través de las características de los fenómenos, eso sí, pero modificando los factores, manipulando los factores influyentes. Si manipulo el ambiente, la demografía, bueno, que es un poquito diferente o difícil modificar la demografía, pero tampoco puedo modificar la cultura, pero sí puedo adaptar la cultura con la profesión, si puedo adaptar, hablo de transculturalidad, si puedo modificar la nutrición, si puedo modificar la cobertura y atención de salud, porque si no el niño no viene a mí, yo voy al niño, si puedo modificar la capacidad de prevención y promoción de la salud, si puedo modificar la participación de la familia, no puedo modificar la edad, pero sí puedo modificar, ¿cómo les puedo decir? Las actividades que se va a realizar en cada edad, aprovechando, capacitándome, por ejemplo, sí puedo modificar el estímulo que se le va a dar de la familia o yo mismo y el amor también, eso modifico a la familia entonces son factores muy influyentes, modificables y modificantes, ¿no? Modificables porque algunos yo puedo modificarlos y modificantes porque no se modifican pero sí modifican la característica o el fenómeno mismo, ¿no? Bien, ¿me copian? Espero que se me haya escuchado. Bueno, voy a cerrar la conferencia y vamos a pasar a las partes de preguntas. Muchísimas gracias.